Ontología, el ser infinito, atributos positivos fundamentales, benevolencia infinita. El infinito es una causa sumamente benévola, siendo el gozo divino idéntico al ser, a la conciencia y a la potencia infinita. El acto creador es evidentemente un acto voluntario o un acto de amor, no diferente del acto eterno por el cual Dios goza de su infinita bondad. Si Dios crea, es porque se complace en su propia perfección y la conoce como el ejemplar participable por las criaturas finitas. Querer crear es querer comunicar su bondad a los seres finitos, querer que las criaturas sean y sean buenas, querer el bien. La voluntad de crear es, pues, un acto de benevolencia, fruto de la complacencia que Dios tiene de sí mismo. La benevolencia divina es el gozo divino en cuanto eficaz, en cuanto que se traduce en voluntad de crear un mundo que sea una participación de la bondad infinita. La benevolencia divina no tiene las características de una benevolencia finita o del amor de benevolencia que encontramos en las voluntades creadas. El querer creador no es limitado por nada, no encuentra ninguna oposición o resistencia, porque el querer divino es quien da la existencia a todo lo que es distinto de Dios. Ni siquiera se puede decir que la voluntad divina choca con la voluntad libre de las personas creadas, porque éstas ni existen ni son libres sino gracias a la voluntad de Dios, y por consiguiente, si ellas abusan de su libertad, queriendo el desorden, estos actos desordenados no hacen en absoluto fracasar la voluntad creadora. El querer creador es totalmente incondicionado, no es el resultado de una inclinación o de una tendencia hacia las criaturas como hacia un fin distinto del creador, sino que es el resultado de la complacencia que Dios tiene de su propia bondad. Dios goza en sí mismo de su obra, porque ella es su bondad participada. La obra de Dios no tiene otra amabilidad que la que le viene de él recibida. Las criaturas no son buenas sino porque Dios las ama. Voluntas Dei es causa rerum. La bondad de las criaturas no es la causa del amor que Dios les tiene, sino el efecto de dicho amor. Amor de complacencia hacia sí mismo, amor de benevolencia hacia sus participaciones, de donde se deduce que la benevolencia divina es sumamente desinteresada. Dios no crea para gozar, para acrecentar su bienaventuranza u obtener alguna ventaja de la creación, pues Él es absolutamente imperceptible y la creación una imperfecta participación de su propia perfección. Dios crea porque goza de su bondad y porque quiere comunicarla a sus criaturas. Mas, ¿acaso no se dice que Dios crea el universo para su gloria? Esta fórmula es bastante equívoca y tiene el peligro de poder ser malinterpretada. Si no nos ponemos en guardia, nos presentará bajo un aspecto egoísta y ambicioso el acto más liberal, más benévolo y desinteresado que se pueda concebir. El sentido verdadero y aceptable de la expresión parece ser el siguiente: si Dios crea, no pudiendo querer un bien extraño a sí mismo, no pudiendo realizar un mundo que no sea totalmente una participación, una manifestación de su bondad, si las personas creadas no pueden tener otro fin que el conocimiento y gozo del orden creado y de su principio increado, porque la perfección de toda inteligencia y de toda voluntad requieren el conocimiento y el gozo del inteligible supremo y de la bondad suprema. Y si se distingue en la perfección de la persona finita el bien honesto y el bien deleitable, siendo como es el bien honesto el elemento primordial,
tendremos como conclusión que es imposible que la creación no tenga como término o fin la glorificación del Creador, pues ésta no es sino el reconocimiento de su soberana bondad por las criaturas personales, y es imposible que Dios no quiera este orden teocéntrico.